Matanza. La primera pregunta, Lalo, es ¿quién está detrás de estas mafias que controlan el territorio o un sector del territorio, que usurpan terrenos fiscales, que hacen pingües negocios inmobiliarios y que son capaces de provocar una masacre? 5 muertos allí, muchos jóvenes, por la pelea sobre estas tierras. ¿Qué tal, Lalo? Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, Hugo. No hay en sí una sola banda. Esto es, imagínate que en 20 años, en los últimos 20 años que coinciden con los 20 años de gestión del intendente Espinosa, hay 275 asentamientos. Perdón, repetí la cifra. 275 asentamientos, es decir, tenemos asentamientos por toda La Matanza. ¿Cuántos habitantes tiene La Matanza, Lalo, a esta altura? Según el último censo, que hasta eso está cuestionado, porque desaparecieron 600.000 personas entre un censo y el otro, hay 1.870.000 habitantes. ¿Vos crees que están más cerca de los 2 millones que otra cosa, no? Y es muy probable, pero de hecho por el crecimiento de los asentamientos. Mira, con casi 2 millones de personas, 275 asentamientos. Creo que le sigue el Partido General San Martín, que creo que tiene un poco más de 1 millón, y tiene 70 asentamientos aproximadamente. Bueno. Esto para entender, y como sigo la evolución, porque bueno, hay trabajos interesantes que en la Ciudad de Buenos Aires se han transformado en tesinas y en tesis, respectivamente, para hablar. Los asentamientos son la pobreza que produce un país, literalmente. Y junto con la pobreza y la marginalidad se produce lo llamado las tierras de nadie, ¿no? La discusión en este caso por lo básico que puede tener un ser humano y más un ciudadano, que es la lucha por la tierra. Ahora, ¿cómo pueden operar estas bandas armadas y ser capaces de asesinar a 5 jóvenes? Con la decisión política de dejar la zona liberada. Primero hay una visión, ¿no? Estamos todavía en la provincia y en La Matanza no llegó el cambio, no llegó la libertad. Sigue gobernando gente que te dice que vender droga es una changa y que tomar tierra no es un delito. Por lo tanto, ya la línea política favorece a la proliferación de todo esto. Y si después de eso hay decisiones concretas de no invertir la plata de seguridad y guardarlas en plazos fijos, o bajarle línea a los comisarios de que en determinadas zonas no se patrulla, bueno, entonces está todo dado para que vos o quien quiera se ponga a vender droga, a afanar tierra, a un montón de actividades totalmente ilícitas. Como para que te hagas una idea, La Matanza tiene el 50% de la actividad económica ilegal. Claro. Centros comerciales enteros de miles de personas comerciando, mayoristas, intermediarios, minoristas, ilegales, o sea, trucho. Y todo eso no es que no saben cómo resolverlo, no es que no se les ocurren ideas para ordenarlo, no, todo lo contrario. Si hubiera orden, significaría darle a la gente libertad, porque ese desorden los mantiene como rehenes. Esa gente que se está matando ahí por un pedazo de tierra es rehén de un intendente que primero no te ofrece. Vos sabés que en La Matanza no hubo nunca un loteo legal. ¿Cómo? En el municipio de La Matanza nunca se hizo ni siquiera una manzana con subdivisiones, con escrituras, con servicios, un barrio con papeles para que la gente... Bueno, recuerdo lo que pasó en el censo. ¿Te acordás que iban los censistas a lugares que no existían, literalmente? Bueno, esto lo recuerdo porque fue noticia respecto de todo el país. Llegaban a lote tanto, qué sé yo, y no existía o era otro lugar. Esto lo recuerdo. ¿Vos sabés lo que es? Meses, sí. ¿Vos sabés? Perdón, de hace ya... ¿Cuándo fue el censo? El año pasado fue, ¿no? Si no me equivoco. Hugo, sí. Esa misma banda que le vende ese terreno que se acaba de afanar, que hace una subdivisión trucha y que le cobra mensualmente una cuota, después le cobra por ponerle los postes, que son en general postes que se afanan de la municipalidad o de Edenor, después le cobra por el enganche de la luz, que es luz afanada, le cobra una cuota mensual, le cobra por el agua trucha, porque el municipio no lo va a ordenar nunca. ¿Y sabés por qué? Porque parte de esa estructura es la misma que después le va a llevar a la gente para decirle, ¿viste que nos dejaron engancharnos de la luz? Bueno, ahora se lo debemos en voto, así que arriba al micro a votar. Es un mecanismo donde los mismos punteros que participan de loteos truchos después también se transforman en los militantes que a ese barrio lo van a... como te prestamos un derecho, ahora lo tenés que pagar con votos. ¿Me explico? Es una maquinaria que no está solamente en La Matanza, está en gran parte del conurbano, pero en La Matanza en particular está agravándose. Matanza está muy cerca de ser
el Rosario del conurbano, ¿no? Bueno, y en Rosario eso es lo que hacían los monos, ¿no? Y me parece que algunas organizaciones lo hacen. Van y te golpean la puerta de tu casa y te dicen, mira, si no te vas en una semana, te matamos a vos, a toda tu familia. Entonces la gente se va, porque en definitiva lo que termina pasando con eso, como pasa con los títulos precarios que tienen también en algunos asentamientos, es que el lugar nunca termina siendo tuyo. Mafias organizadas. Y Lalo Kraus es concejal de La Matanza y nos cuenta algunos de estos detalles. Vos decís que además de darte el lugar, si es que te lo conceden y te lo dan temporariamente, después te ofrecen los servicios de gas, de luz y demás, y te cobran. ¿Y el municipio qué hace? Lalo. El municipio convive con todo esto y es cómplice, ya sea de arranque por inacción, ¿no? O sea, vamos a suponer, Hugo, que acá esto le hubiera pasado a un intendente de Juntos por el Cambio. Sí. ¿Qué estaría haciendo toda esa gente que de repente se transforma en adalide de los derechos de los pobres? ¿Qué estarían pidiendo por la cabeza de ese intendente? Si esto fuera una provincia de Juntos por el Cambio, estarían pidiendo intervenirla. En este caso hay un silencio. Hace poco se reunieron organizaciones piqueteras, dirigentes sindicales en La Matanza para decir que desde La Matanza van a defender al pueblo argentino. Eso pasó ahí, en su patio trasero, y por lo visto hay muertos de una clase o muertos de otra clase. ¿Qué hace el municipio? Administra eso. ¿Por qué? ¿Cómo lo administra? En primer lugar, no ofrece nunca un loteo formal para que la gente pueda pagar con papeles, con servicios, con plazos. Segundo, habilita con información, con parte de redes, para que la gente que organiza ese loteo sepa que ese terreno está acéfalo, que es un terreno privado, pero que tal vez no le hicieron la sucesión, no están al día con los impuestos y entonces es difícil que puedan presentarse a la justicia y que el fiscal le acepte la demanda por su propiedad. En general también fiscales saben cuándo organizan las tomas y saben quiénes están de turno, y en general hay fiscales que o son cómplices de esta situación o saben que la política no avala ir a fondo en estos casos, ¿no? Bueno, primero porque yo creo que la política es una ciencia que puede servir para curar o para matar, depende en manos de quién esté. Yo creo que hay mucha gente ocupando cargos políticos que ha gobernado y ha intentado y ha hecho cosas buenas. Primero, boleta única de papel termina con la lista sábana, terminamos con la lista sábana, terminamos con los caciques feudales que se apoyan sobre todas estas estructuras, que se construyen sobre cajas oscuras, que salen de la muerte, del dolor, de la falopa, de todo lo que sufrimos los vecinos. Entonces, es un sistema que está arriba apalancado en lista sábana, abajo en el sufrimiento de la gente. Sí. Bien, después de eso, tenemos la oportunidad de elegir intendentes. Te aseguro que tipos que no le dan a la gente ni siquiera la posibilidad de comprarse legalmente un lote y que los tienen viviendo en estas condiciones no son electos como intendentes. A partir de ahí llegan intendentes que se ocupan de la gente porque se tienen que ganar el voto, porque no lo va a salvar el aparato. Y entonces ganarse el voto de la gente es, por ejemplo, darle la escritura a todo el mundo, que la pague como corresponde, darle derechos y obligaciones a todos, darle libertad. La propiedad privada en el conurbano es libertad, porque vos sos dueño, no le debés más nada, empezás a ser contribuyente, a partir de ser contribuyente podés exigir tus derechos y el intendente te tiene que dar la luz, el agua, el barrido, los servicios. Esa gente está pagando por un pedazo de tierra que es un basural o un pantano, está pagando más caro muchas veces que lo que vale un terreno legal, pero en La Matanza no se puede. Explicamos que una tosquera es un lugar que tiene justamente un sedimento muy particular que es utilizado por las empresas constructoras para sacar la tosca que sirve como base para la construcción de las viviendas. Pero es un lugar, digamos, que si tiene un basural al costado no es habitable, ¿no es cierto? Te doy un dato mucha gente no lo sabe. En los años de gobierno del kirchnerismo hubo 29 muertes vinculadas a situaciones similares a esta. Recuerden el indoamericano. Recuerden las muertes de Libertador San Martín en Jujuy, en la zona de Ledesma. Hubo 29 muertes. Realmente a esta gente que habla de los pobres le interesa muy poco darle libertad a los pobres. Mientras vivan en esos contextos, lo pueden seguir llevando a piquete para reclamar cosas, lo pueden condicionar de un montón de maneras, o le pueden sacar guita, le sacan mucha plata a esta gente. Por eso son bolivianos y paraguayos la mayoría, porque el boliviano y el paraguayo tiene ingresos. Trabaja mucho. ¿Entendés? Entonces, vienen a pagar. Lalo, ¿por qué debería el municipio y bajo qué figura jurídica ceder terrenos? No hay que ceder más nada.
Hay que comprar tierra, hay que regularizar dominialmente, hacer la mensura, las divisiones, los servicios y que la gente la pague. Que la gente pague la tierra. Exactamente. Si no, quedamos en una situación... No. La gente puede pagar. Ok. Hay que darle los plazos, siendo el Estado, la tasa que vos le vas a cobrar no es la misma que un privado. Lógico. Y si no, hay que permitir que vengan los privados. En La Matanza no se puede hacer. Si vos y yo nos asociamos y queremos hacer una inversión de un desarrollo inmobiliario, en La Matanza no podemos. ¿Por qué? Porque la coima es de un 20% por lo menos. Caramba. ¿Y el Código de Planeamiento Urbano lo permite? No, el Código de Planeamiento no existe justamente para que no se pueda hacer. Entonces todo va por excepción. Y ahí se explica. Si ponemos el 20%... todo va por vía de excepción. Si ponemos el 20% nos van a permitir que en el medio de un barrio pongamos una fábrica. El informe puede llamarse Tierra de Nadie, si se me permite, porque claro, algunos vecinos van a decir... O de algunos. Yo soy, claro. Tiene dueño. Por ejemplo, en San Justo, Villa Conductora, hay una comunidad italiana que... Sí, claro. Hugo tiene... Es decir, no queremos ofender, estamos hablando de una problemática que ocurre en un lugar determinado, que es dentro del partido de La Matanza. No es una estigmatización hacia nadie en particular, sino un escenario que escribimos con un protagonista, que en este caso es concejal, al que le vandalizaron su lugar, y no sé si hubo detenidos o no, pero por ejemplo, ayer mataron a 5 personas y no hay detenidos por ahora. ¿Quién las mató? ¿Sabe quién las mató? Hugo, esta mañana me llamaron, me amenazaron, me cortaron, debe ser la número 18 que me pasa eso, o sea, es lamentablemente normal, pero de nuevo, hay bolivianos, hay paraguayos, hay peruanos, hay chilenos, hay argentinos. El tema no está necesariamente en las bandas. Esas bandas son el chancho, hay que ver quién le da de comer. Lalo, pero vos te sentás en el Consejo Deliberante, porque tienen actividad, supongo que están trabajando. Olvídate. Olvídame de qué, ¿no trabajan? No, están en receso y ahí si no llama... ¿Viste cuánto sesionó el Senado con Cristina? Nada. Sí. El Consejo Deliberante sesiona menos. El de La Matanza. Claro. Entonces la gente se siente totalmente abandonada y ¿a dónde van a ir a reclamar? Claro. Entonces ser concejal en La Matanza es mucho más que ser concejal en La Matanza, es ir a meterse ahí y estar al lado de la gente, animándose a todo lo que pasa. A mí me han patoteado policías, me han patoteado patotas, me han amenazado narcos, hay gente que está presa por situaciones de narcotráfico que me denuncia de las redes sociales, pero si no le ponemos el pecho eso no va a cambiar. La gente no quiere esto. Correcto. O sea, pasó un día y no hay un detenido. A ver, yo entiendo que el fiscal trabaja contrarreloj, que seguramente no tiene los elementos, que hasta no tener una prueba no puede hacer aprehensiones, pero llama la atención, ¿no es cierto, Lalo? Por supuesto. En primer lugar hay que aclarar que este fiscal está investigando delitos penales. Falta el que tiene que investigar a toda esta banda en el delito de la usurpación y la venta de tierra trucha. Bueno, claro. Son dos cosas distintas. Yo solo daría un pequeño dato. A ver. Todo el que tiene campera en ese video, en un día de semejante calor, es sospechoso. Que arranque por ahí. Todos esos son portadores de armas. Todos los que están con campera enfrentando a los otros en esa actividad, todos esos tienen armas. Y después, cuando ves el desenlace de las imágenes, te das cuenta que es así. Vos ponés a la policía a trabajar y esto por... A ver... Al primero que hay que poner a trabajar es al intendente, bueno, perdóname, Hugo. Porque... Al intendente, a todo, empezás a preguntar casa por casa y tenés que tener a esta altura, no puedes, porque, qué sé yo, pueden estar ya en Brasil, ¿viste? En una playa del norte de Brasil a esta altura. Pasó un día y no tenés un detenido, que no sabés dónde funcionan estas organizaciones que yo contaba, son muy fáciles de recopilar. Cuando vos paseás... decime que no, Lalo, porque vos conocés mejor que nadie la zona. Vos recorrer, yo me acuerdo, recorriendo esas calles, me dieron un folleto que decía, necesitas tu casa, querés tu terrenito, y te mostraba, te aparecía el teléfono de los lugares, ¿viste? Donde está llamar. Publicado en redes, la gente que vende esta tierra publica en redes. Te cuento una anécdota. O sea, si la Fiscalía no tiene instrumento para llamar al teléfono publicado y generar una acción rápida a esta altura, ¿no? Nos preguntamos, porque da la sensación de que pasó un día, matan a 5 personas y no tenés a ningún aprendido. Te cuento un caso, involucra a un colega de ustedes, a Luis Gasulla. Fuimos juntos a denunciar una tierra que se estaban afanando en Celina, enfrente al autódromo, en plena colectora. Villa Celina, sí. En Villa Celina, en plena colectora. Tierra peligrosa si los hay también. En plena colectora, o sea, a 100 metros de la ciudad de Buenos Aires, enfrente al autódromo. Se la afanaron. Nosotros juntamos 250 firmas con DNI, con fotocopia de DNI, fuimos a la Justicia Federal con los vecinos. ¿Vos te pensás que pasó algo? No, no pasó absolutamente nada. Cuando vamos a hacer la cobertura con la cámara, con Luis, apareció uno de los matones, igual que este,
armado, lo amenazó, le pegó, le tiró cascotazos. Fuimos, denunciamos eso también. ¿Te pensás que pasó algo? No pasa nada. No pasa nada, Entonces, pero porque hay connivencia. ¿Cómplice también? Exactamente. O sea, hay gente que es cómplice. Un sector, ¿no? Tampoco genericemos, porque después dicen ustedes los periodistas. Pero los hechos están a la vista, porque si... A mí, 2 personas escribieron mientras estamos contando este informe. 2 personas. Y a una le puse, porque está dentro de la fuente, que le digo, ¿querés salir? ¿Querés que hablemos? Hablamos. Me dice, no, me dice, voy a hacer, si hablo soy hombre muerto, me dijo. ¿Sabes cuántos delitos? Caramba. Sí. ¿Sabes cuántos delitos por día hay en La Matanza? ¿Cuántos? Más de 200. Eso es una señal política, ¿se entiende? Es una señal de que hay zona liberada. Por lo tanto, debe haber fiscales y jueces que quieren cumplir con su profesión, con su deber, pero están leyendo perfectamente que la señal política, con un gobernador que te dice, si vende falopa es una changa. ¿Se acuerdan? Claro, ¿no? ¿Cómo no? ¿Verdad? Y otro, ambulancia, ¿no? y otro, acuérdense cuando fue el caso ese de la toma de terreno tan grande de zona sur, que decían que tomar tierra no era delito. Claro. Entonces, ¿Te referís al de Guernica o al otro? a todos esos. ¿No? Entonces, la señal de quienes gobiernan la provincia y el municipio es siga, siga, y de hecho no es incapacidad. Yo vuelvo Hace a decir. poquito estuvo Montenegro acá, yo me acuerdo, tuvo que intervenir y fue fiscal, fue juez Montenegro, fue jefe de seguridad o ministro de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Y contó cuando estábamos al aire, cuando cerca de Chapadmalal ocuparon, porque un sector del gobierno le había otorgado tierras para huertas orgánicas, entonces un sector se había parado ahí, tuvo que él mismo denunciarlo ante la justicia y finalmente no ocurrió. El tema de la tierra es realmente muy complicado porque detrás operan estas organizaciones que obviamente se van del control. Y en un momento el Estado empieza a perder cuando no cae como presa de esta propia complicidad, porque acá también hay mucho dinero en juego, ¿no? Vos sabés que el 45% de La Matanza no tiene escritura. ¿Ok? Quiere decir que hay un 55% pagando sus tasas municipales, otro 45% que no la paga. En general el que paga piensa que el otro se hace el vivo, que lo hace de ventajero, pero estás hablando de barrios que ya tienen casi 60 años algunos. En La Matanza la ilegalidad es un gran negocio político, porque el hecho de que a vos te tengan con una habilitación trucha, o sin escrituras, o en estas condiciones, te hace dependiente. Todo el tiempo le debes el favor para poder seguir sobreviviendo comercialmente, laboralmente o como vecino a algún puntero de la misma estructura que no te da los derechos. O sea, ¿A vos te amenazaron, Lalo? Sí, me amenazaron. Esta mañana me amenazaron. ¿En serio? Sí. ¿Cómo fue? No, un llamado, dejate de joder, no te metas con las tomas. La historia, no sabés la cantidad de llamados que yo le he tenido así, Hugo. Entonces es casi, no lo naturalizo. Yo fui patoteado por gente de la policía en la comisaría de San Justo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando vino Berni con Kicillof y el intendente, inauguraron esos patrulleros que habían inaugurado como en 5 o 6 municipios distintos con la misma patente. Sí, sí. No sé si te acordás. Sí, o sea, Matanza es zona liberada. Vos decís, tierra de nadie, no. Es tierra de un señor que llegó por el voto de la gente, pero después se transforma en una especie de feudo. O hace todo lo que hace falta hacer usando el sufrimiento de la gente, usando los negocios ilegales para sostenerse en el poder. Por eso, repito, si ese intendente con estas personas fallecidas fuese de otro espacio político, yo hubiera volado por los aires. Si fuese un gobernador ya estaría siendo intervenido. El silencio de esas organizaciones, el silencio de las organizaciones se ha vuelto atroz. ¿Qué pasa que no dicen nada los dirigentes piqueteros? ¿Dónde están? El día que asesinan a Roberto, también asesinan a René Mendoza, de 14 tiros. Un vecino que había hecho una reunión con sus vecinos para pedir seguridad y aparecen 2 sicarios, le dicen al hijo, ¿está tu papá? Sale el papá y le meten 14 tiros delante del hijo. Qué barbaridad. Ahí, en González Catán. Los 3 choferes que asesinaron en situaciones de inseguridad, es a 10, 20 kilómetros a la redonda. No, todo eso tiene relación y un común denominador. ¿Quién gobierna ese territorio hace más de 20 años? Sí, está ¿Okay? claro. Está claro. Es el peronismo, es el kirchnerismo, ahí se refugiaron gran parte de la cámpora, ¿no es cierto? Hay que decirlo, esto hay que decirlo. Yo le exijo a los curas villeros, a los movimientos piqueteros, a los derechos humanos, a los sindicalistas,
a las fuerzas del peronismo y de toda la transversalidad kirchnerista, que siempre se están lavando la boca en nombre del sufrimiento de la gente, que levanten la voz y que condenen lo que ha pasado en La Matanza por su responsabilidad política que tiene el intendente Espinosa. El silencio de ellos se parece al silencio cuando mataron a esa chica en el Chaco, porque era un gobernador de ellos, un dirigente social de ellos. El silencio de ellos cuando las muertes comprometen a su dirigente político es asqueroso.